Kierkegaard en 90 minutos, de Paul Strathern. Vida y obra de Kierkegaard. Søren V. Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813, el mismo año que el teatral compositor de ópera Richard Wagner. Estos personajes arquetípicos del siglo XIX ocupan los polos opuestos entre los genios del siglo. Kierkegaard sería todo lo que Wagner no fue, y viceversa. Virtualmente, la única cosa que tenían en común era una vena de locura, algo al parecer indispensable en todo genio del siglo XIX. La locura de Kierkegaard no era un rasgo central en su carácter. El hijo de su hermano sí fue internado en un asilo, pero es evidente en ciertas peculiaridades de su comportamiento. Fue un solitario obseso durante toda su vida, de modo que las escasas influencias que recibía adquirían un aspecto exagerado. La influencia más importante que recibió el joven Kierkegaard fue, con mucho, la de su padre, bastante más cercano de la locura. Probablemente le habrían mirado como a un orate en una sociedad mediterránea más sofisticada. El padre de Kierkegaard tuvo tal preponderancia en su formación, que casi todo su carácter fue resultado directo de la poderosa influencia de su padre, o una reacción violenta en su contra. Apenas hubo algo de normalidad desenfadada en su relación. El padre de Kierkegaard había nacido como siervo en las remotas tierras pobres de Jutlandia, en el norte de Dinamarca. Su familia pertenecía al párroco de la localidad y laboraba sus tierras. A esto se debe, probablemente, el nombre de Kierkegaard, que significa campo santo en danés. A la edad de 10 años, el joven Kierkegaard padre tenía que cuidar de las ovejas bajo todas las inclemencias del tiempo. Según uno de sus hijos, padeció hambre y frío, otras veces había de soportar los rayos ardientes del sol, a solas con sus animales, desamparado. Era muy religioso y no podía comprender por qué Dios permitía que sufriera tanto. Un día, presa de la desesperación, de pie en una árida colina, maldijo solemnemente a Dios. Casi desde ese preciso instante, las cosas comenzaron a ir mejor. Un tío de Copenhague le llamó y le dio empleo en su negocio de prendas de lana, donde demostró ser un excelente vendedor, viajando a pie en toda estación por carreteras y caminos para vender medias y jerseys a campesinos y gentes de las ciudades. Reunió el dinero suficiente para casarse y fundar un hogar. Heredó un negocio considerable al morir su tío y continuó desarrollándolo hasta convertirse en uno de los comerciantes más ricos de Copenhague, recibiendo a veces incluso a la realeza a su mesa. Las 5 casas que poseía sobrevivieron al bombardeo naval británico de 1803, mientras que extensas zonas de la ciudad quedaron arrasadas. 10 años después, el padre de Kierkegaard fue uno de los pocos que salió indemne de la quiebra de la economía danesa al haber invertido su fortuna en papel del Estado. Pero el hombre que había blasfemado sentía en lo más profundo de sí mismo que estaba condenado. Murió su primera esposa y se volvió a casar con su criada. Solo sobrevivieron 2 de sus 7 hijos y al poco, la segunda esposa también murió. Søren Kierkegaard era el menor y había nacido cuando su padre tenía ya 56 años. Los días de su infancia venían marcados con regularidad por muertes en la familia. Ya predestinado y obsesionado por la religión cuando nació Søren, el padre de Kierkegaard se convirtió en un tirano cada vez más depresivo. Dejó los negocios y se retiró a una vida recluida en las tinieblas de la mansión familiar. Se percató pronto de que Søren era el más inteligente de sus hijos e hizo de él su favorito, una posición envidiable en cualquier otra familia, pero no en la de Kierkegaard. Cuando Kierkegaard cumplió los 7 años, su padre empezó a enseñarle lógica a su peculiar manera. Las frases del joven Kierkegaard eran sometidas a perverso escrutinio lógico y cada acerto había de ser debidamente justificado. Pero podía ir de viaje por el extranjero para descansar, si bien estos viajes tenían lugar dentro de los confines del estudio de su padre. El joven Kierkegaard debía escuchar atentamente las esmeradas descripciones de maravillas arquitectónicas y culturales de lugares lejanos, como Dresde, París y Florencia. Después, el joven Kierkegaard debía hacer el gran tour alrededor del cuarto, mientras describía hasta el menor detalle lo que veía, como por ejemplo las colinas soleadas de Fiesole sobre los domos y torres de Florencia. Como resultado de este abuso a la infancia, el joven e inteligente Kierkegaard desarrolló una mente
Sample complete. Ready to continue?